hasta el fondo. Hidalgo. Tierra árida de montañas boscosas, tradiciones y secretos. En 3 años y medio he probado muchas barbacoas, pero por fin podré probar la mejor barbacoa de todo México. Y que es mejor que poder probarla que en su estado originario. El día de hoy vamos a preparar la barbacoa en su forma tradicional, que tiene más de 500 años. Acompáñame a Actopan Hidalgo. Hola camaradas, ¿cómo están? Soy Ali, soy de Egipto y vivo aquí en México. El día de hoy les hablo de un nuevo estado para mí aquí en México. Les estoy hablando desde Hidalgo. El día de hoy tengo una meta, por eso estoy aquí, es grabar la mejor barbacoa en todo México. Nos comunicamos aquí con unos amigos que van a enseñar a nosotros la forma más típica de hacer la barbacoa aquí en Hidalgo. Así que vamos a ver la preparación típica de esta barbacoa, cómo lo hacen, qué especias ponen, cómo está el horno más típico. Hay mucha gente que cambiaron muchas formas de hacer la barbacoa, de meter gas, meter cosas. El día de hoy les voy a mostrar la forma más típica, más antigua de cómo hacer la barbacoa. Pero antes de empezar este video quiero festejar con ustedes que llegamos ya a 100,000 seguidores. Les quiero agradecer todos para estar aquí en mi canal. Hacemos un camino muy largo y llegamos hasta aquí ahorita y ojalá juntos llegamos más lejos. El día de hoy también, por festejando a esto, llegando a los 100,000, voy a hacer un giveaway que mucha gente van a ganar en este giveaway. Lo voy a decir primero que van a ganar y después lo voy a decir cómo pueden participar en esta giveaway. La primera persona va a ganar un viaje conmigo por 3 días, incluye todo. La segunda persona va a ganar 2,000 pesos. La tercera persona va a ganar unos productos de una marca, se llama Tierra Mar. Todo lo que ustedes necesitan hacer es dar a este video like y seguir todos los links que están abajo en la descripción también, y seguir mi Instagram, mi Facebook y mi canal de YouTube, porque vienen unos videos muy chidos y así que andamos cruzando más y más en México. Así que empezamos el día de hoy porque la barbacoa es mi comida favorita desde que llegué aquí en México. Así que quiero saber, como un árabe, en los países árabes tenemos unas formas para cocinar la carne de camello. En la tierra lo entierran, pero en otra forma, en otra preparación, con otras especias. Así que empezamos. Pues aquí estoy con el señor Quesencio. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cuánto lleva ustedes preparando la barbacoa? Somos la 5ª generación. Si hablamos por generaciones, pues estamos hablando de más de 100 años. 100 años. Sí, 5ª generación. Mi hija va a ser la 6ª. Ok. Así vamos. Y hasta ahorita, ¿cómo ustedes lo cocinan la barbacoa? Es un horno. Nosotros seguimos manteniendo el sistema antiguo de nuestros ancestros. Seguimos sacando con el bielgo, se arma el horno con leña, arriba la piedra, se abre, se mete el cazo, se pone la carne y se echa tierra. Ok. Ahorita ustedes van a mostrar a nosotros cómo lo preparan y así. Les voy a demostrar cómo se realiza una barbacoa, la mejor de México, que es de Actopan Hidalgo. Ajá. ¿Por qué en Hidalgo tienen la mejor barbacoa? Mire, me platicaban otras televisoras, todo el mundo hace barbacoa. Okay, Querétaro, Guadalajara, Estado de México, Distrito. Sí. Pero ¿qué hace tan especial lo que es Hidalgo, lo que es Actopan y toda esta región? Ajá. Es su tipo de penca. La penca, el tipo de maguey que tenemos, es una penca con mucho sabor, es la tierra fértil. Actopan significa tierra fértil. Okay. Es por eso que el jugo que suelta la penca es el que le da el sabor a la barbacoa. Entonces al día siguiente sale el jugo de la penca que hace que la barbacoa salga, pero la mejor. Sí. Porque como te explicaba, todo el mundo hace barbacoa, Querétaro, Estado de México, Guadalajara. Pero Actopan lo hace en especial por su tipo de maguey que tenemos, que es maguey manso, maguey chaminí, maguey corriente, o sea, tenemos todo tipo de magueyes aquí en Hidalgo. Ok, muy bien. Ahorita vamos al horno para explicar cómo es la cosa. El procedimiento ya práctico. Ok, porque ya yo tengo hambre. Ya tenemos hambre. Sí, ok. Tenemos que esperar hasta mañana que salga. Va, vámonos. Como tú puedes ver, nosotros seguimos manteniendo el sistema antiguo. Ahorita ya la mayoría de los barbacoyeros han metido gas, el que no ha metido gas ha metido aire con viento, nosotros no. Nosotros colocamos la leña y luego prendemos al estilo antiguito.
te voy a mostrar cómo lo hacemos. Nosotros tenemos la costumbre de meterle los palos así, que es la mayoría, que es antiguamente como nuestros ancestros lo hacían. Le ponemos 3 así, después le ponemos cartón para que pueda arriba va a ir la piedra. ¿Esta forma tú lo consideras de más o menos cuántos años? No, imagínate, según las estadísticas, aquí en Actopan, Hidalgo, es la tierra de la barbacoa, que según los datos históricos que tenemos aquí en la biblioteca, en el museo, data de hace más de 500 años cuando llegaron los agustinos. Ok. Inclusive, pues a alguien se le ocurrió, ¿no? Hacer un hoyo, poner la leña y enterrar la carne en aquel entonces. De ahí se siguió la tradición, es por eso que el chimbó y la barbacoa se inició en Actopan, Hidalgo, en todo lo que es el mundo, me imagino. Ajá. Porque imagínate, hace 500 años, inclusive es el mismo tiempo que tiene la iglesia de Actopan, una de las más viejas del estado y de la república. Estos se llaman tizones. Esto es lo que salió de la hornada anterior. Todo esto hace que caliente bien la piedra. ¿Para qué? Para que caliente bien, para que se pueda cocer la barbacoa. Pero todo esto va a bajar. Todo esto tiene que bajar. La misma lumbre lo va a hacer. Esto es lo que sigue, mire. Echarle la piedra arriba, ¿para qué? Para que durante 2 horas va a estar ardiendo y calentando bien la piedra. O sea, este horno tarda 2 horas para que se calienta y después metes la carne. Así es. Se sacan los tizones, que son esos, negros. O sea, esta cosa va a ser muy caliente. Pero caliente. Y tiene que ser con piedra. Esto muchos ya no lo ocupan, muchos ya no utilizan este sistema. Yo les quise demostrar a ustedes cómo lo hacían nuestros antepasados y pocas gente seguimos manteniendo esta tradición, porque más que nada es una tradición. Y es por eso que nosotros tenemos muchísimos clientes por el mismo sabor que le sigue dando la barbacoa. O sea, esa es carne fresca. Esa es carne fresca, así es. O sea, lo mataron ayer y lo van a cocinar hoy. No, hoy lo matamos. Ok. Sí. Estas son las piernas del borrego. Aquí está la cabeza del borrego, crudo. Ok. Estas son las panzas de los borregos. Oh. Esas son las panzas de los borregos. Tripaje y todo. Sí. Esos son los pollos que al rato les vamos a hacer un pollo para que vean cómo se hacen. Ok. Es el famoso chimbó, que significa corazón de maguey. A continuación, vamos a rebajar las pencas. Sin la penca es la esencia de la barbacoa. Sin esto no se puede hacer la barbacoa. Oh. Esta es la forma de rebajar la penca. Se llama tesajo, nosotros llamamos tesajo o rebaje. Estas pencas yo las ocupo para los pollos. El tesajo, ya cuando sentamos el caso, va alrededor del caso, para que no se queme la carne. Y lo ocupamos. Sin esto no se puede hacer porque este es el sabor, la penca. La penca es el sabor de la barbacoa. Ahorita vamos a proceder a prender el horno. Se va a hacer una humadera. ¿Yo lo puedo hacer? Sí. Ahorita vamos a prender el horno para hacer una carnita de camello. Voy a hacer mi pantalón, mamá. De la primera. A la primera, pero hay que echarle echando para que no se apague, hasta que agarre. ¡Me quemo! ¡Me muero aquí! Me aso. Van a hacer el camello mayor una barbacoa. Imagínate. Va a ser un calor como en el Sahara. Híjole. Últimamente cayó nieve allá. Sí. Si puedes prender uno y echárselo de este lado, Ah. para que agarre parejo. Así empezamos la barbacoa. O sea, ahorita son las 5 de la tarde. 2 horas de lumbre. Ok. Después se echa la barbacoa. ¿Cuántas horas? 2 horas de lumbre, para que caliente la piedra. Ajá, y después la carne, ¿cuántas Después horas? la carne tiene que estar de 7 a 5 de la mañana o a 6 de la mañana máximo. O sea, de las 7 hasta las 5 son 10 horas. 10 horas. 10, 11 horas 10, 11 horas. de cocer esta carne. Ahorita, pues van a meter las pencas para que la asan, para que le van a volver la carne aquí. Ya el horno ya casi tenía 2 horas. Ya está listo. Se bajó un poquito. Esta cosa lo siento muy fuerte. Es muy caliente.
Esta cosa, estoy aquí llorando por que está haciendo mucho humo. Pues aquí el señor ya va a empezar a cortar la pancita del camello. El camello del borrego. Este es el hígado. Ok. Este se come igual en barbacoa para gente que se le antoja, como antojo. Ajá. Dicen, ay, qué feo, pero ¿qué tal cuando se lo comen? No, a mí me encanta. No, esto mañana lo van a ver ustedes. A ver si me compran 1 kilo de barbacoa mañana. Sí, no, es que nosotros llegamos aquí, este equipo tiene una semana sin comida. Sí. O sea, ¿quieres también que vagamos? No, y sí dicen que los árabes son así, ¿verdad? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Por qué preguntas? Que si ya sabes. Una vez vino un alemán, andaba vendiendo de esas madres de plantas de luz y todo eso, que llegan de allá de Alemania. Ajá. Y antes nos matábamos los borregos allá abajo. Y vio cuando estábamos matando unos, pues se desmayó el güey. Lo que se procede es echarle sal. La sal es igual base fundamental para las panzas, para que tenga sabor. Pues una panza sin sal pues va a saber muy insípido. Después ya va el chile. Este chile va concentrado. Lleva guajillo, orégano, comino, ajo. Todo va concentrado. Va revuelto. ¿Este chile pica o no pica? No, este no. No, es que no le podemos poner tanto picante porque hay gente que no le gusta mucho. Los mexicanos después dicen que no pica y después nosotros sufrimos. Sí. Así se prepara la panza, mire. Ya se envuelve, se mete aquí adentro. Oh. ¿Ya vio? Van envueltitas. Estas son las famosas panzas. A mí me adoptó igual el estado de Hidalgo, yo soy originario de Monclova, por eso me dicen Monclova. Coahuila, cerca de Piedras Negras. Este garbanzo es el que se le echa para hacer el consomé. Ajá. Es como el verjón, es familia de los frijoles, pero este es garbanzo, o garbanza que le dicen muchos. Lleva arroz, chile guajillo y todos los condimentos van concentrados. Esa para hacer el consomé. Es para hacer el consomé. Ay, Mañana va combinado con la barbacoa, porque siempre para echarse un taco de barbacoa va combinado con consomé, Sí. que es el caldo del borrego. Tiene que echársele grasa porque el consomé debe de ir gordito, ¿Grasa de qué? de borrego. Ok. Es lo que salió. Toma. A ver. Sí, Es la esa grasa. es la grasa. Son como 2 horas. Esta horno debe de ser muy caliente y las piedras son rojas porque esas piedras son piedras volcánicas. Son especial para que aguantan toda la noche con la carne. Esas piedras guardan el calor muy bien. Un chilango echando barbacoa. Una árabe viniendo de Egipto para hacer barbacoa. Nada más hay que sacudirle así, mira, ya está brasa. Pero tiene que caer adentro. Ah, Y luego lo jalas, lo vas jalando y los vas tiras allá. ok. Aquí hacemos bombas en Egipto. Vamos, tú, saca. Ahorita le echamos la brasa adentro. Y le echas agua para que sea el servicio completo. Ya estoy más negro, más lo que estoy. A ver tus ojos salí. Como pueden ver, la leña, toda esta brasa hace que al día siguiente amanezca la barbacoa cocida. Ahora me sale cruda por estar de presumido. Y hay que especificar el tipo de leña, porque no cualquier leña se le echa. Por ejemplo, esta pieza que estamos sacando, este es bisache. Por eso guarda mucho más la calor y más caliente el horno. Ajá. O sea, esto literal se llama el hoyo negro. El hoyo negro. Ay, ándale. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Le estoy haciendo el hoyo. Así es como se mete el caso. Ahí está. Y ya se procede a meter la piedra. Esto es lo que yo te explicaba. Ok. ¿Sí? Tiene que poner la piedra junto al caso para que guarde toda la noche lo caliente. Ahora lo que se procede es a echar el tesajo que les decía. Este es el famoso tesajo para que la carne no se queme. Ok. Es el rebaje de la penca. Y cuidado porque está fichoso, después te va a dar mucha comezón en tus manos. No te vas a agarrar los huevos ni vayas a miar.
De aquí a pasado mañana, ¿eh, Ali? Ándale. Tienes prohibido. Prohibido, ¿qué? Prohibido hacer del baño y todo. Híjole. O sea, o alguien que te ayude a bajar el cierre y que te la... Porque no vas a poder... ¿Y los amigos que traes? No, hombre. Por eso te traigo mi equipo para que me apoyen. Todo lo contrario, güey. Ándale ahí. Ah, perro. Echan los pollos. Sí sé, güey, sí sé. Ahora ve. ¿Y me van a pagar o trabajamos así gratis o qué? La del arroz así, échale, venga. Última cosa, vamos a meter la carne. No, ¿cómo se la ven? ¿Así? Al revés. Estoy haciendo mi trabajo mal. Pásame otra vez. Ah, esas pecas están con grasa, ¿no? Son usadas para que no... Para que se cosa más rápido. Ajá, ok. Esas son las cabezas. La cabeza. Las cabezoplas. Mira. Ay. La cabeza del camello. Miren nomás. Su lengua, todo. Y ríscame, dile. Chúpalo, güey. Así, güey. Dame un beso, chiquita. Ya bésalo, güey. No, lo detuvo porque sí lo pensó. Esa penca es Ya bien reciclable. pedo, se van a las cuevas. Ándale. Así se nos aparece la bruja. Y nos chocamos todos y no podemos correr. Gritas, si existes, manifiéstate y madres. Ándale, yo sí jalo, a decir eso. Se prosigue a echarle plásticos. ¿Para qué? Para que guarde la calor toda la noche. Méteselo abajo, Carlos. Nunca ha agarrado una pala este hombre, de volar se ve. Todo abajo primero. Eso. Te desvariaste mucho, ahora échale otra vez en la misma. Estoy cansado. Está muy cansado esto. No está fácil. Desde las 5 de la tarde hasta ahorita, estamos casi a las 9 para preparar esto. Pero mira acá mi compa, mira así. Y a la mañana vas a hacer lo mismo. Quitar la tierra otra vez. Quitar la tierra, quitar todo, quitar la carne, prepararlo, llevarlo hasta este restaurante. Es un show, nada es fácil. Para comer unos barbacoas, riquísimo. 10 horas. Regresamos a las 5 de la mañana para checar esto otra vez. Así que nos vemos muy tempranito para comer una barbacoa muy rica, porque yo lo hice, ¿eh? No, bueno, ellos también, ellos trabajaron todo el trabajo, pero yo lo ayudé. Buenos días, estamos aquí ahorita a las 5:30 de la mañana. Ya vamos a quitar la tierra para sacar la barbacoa. Vámonos. Y ahorita ya, último te sacando la tierra y después van a sacar el plástico, el maguey y ya, la carne. Ah, ok. Pinche árabe flojo. Yo pensé que me estás diciendo a mí. No, hasta afuera, hasta afuera. La ¿Cómo? tierra está afuera. Ya está. Así. Sí, está afuera, sí, porque si no vas a levantar el hule por la tarde. Ya hace un montón ahí. Se me hace que no eras albañil allá, ¿verdad? ¿Sí me parezco o qué? No, por la forma que agarras la pala se ve que nunca, ¿Y nunca yo trabajaba? nunca has agarrado una pala allá. Es que usan otra técnica. Sí, nosotros... Una técnica sagrada. Pero esa ya es arena. Y que te traen chambeando, güey. Sí. Unas canciones acá con...
nada. Este equipo tiene una semana sin comida. Es verdad, ayuda. Bueno, ahora empieza a quitar la penca y la pones allá. Te hago un trapo, Para. para que no te quemes. Ah, está caliente. Ok. Entonces, mira, esa. Chécale cómo van. Ah. Está en un orden. Ahorita estamos sacando la peca de maguey. Ahora estamos acercando a la carne. Para desayunar rico. Y se coció hasta se deshizo. Y no eché dos en penca, ahorita vamos a batallar para sacarla. Ahora se procede a poner la penca aquí. En las cajas. Ok. Para echar la barbecue. A ver, si quieres, pásame eso, güey. Aquí. Andas cargados iguales, pero arriba. Está la barbacoa. La cabeza. Todo. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Todo tiempo eficiente o no? Para Sí, la carne. muy caliente estuvo. Sí. Miren esto. O sea, sacando esta. Miren. Miren. Se salió sola. Y ahorita lo echas sal. ¿Recuerdas que le dabas un beso? Ah, ese es... ¡Mi amor! Te dejé 9 horas. Ya regresé, chiquita. ¿Qué pasó cuando llegué como 9 horas con mi exnovia? Porque se encabronó. Ya se desarrolló. Está en la otra vida. Ya está. Ya quedó bien tiesa, ¿no? Sí. ¿Qué es la mejor parte de la barbacoa que puedes probar ahorita? Esto. El espinazo. Esos son los huevos ¿De quién? del chivo. Ah, ok. Pensé que... Pensaba que los míos. Ok, you ready? Ya. Te voy a enseñar cómo echamos sal en los países árabes. Así. A toda la barbacoa. Dámela a mí, espérame. Ándale. Métela abajo. Ahí está. Abajo. Jálala, güey. Acomoda la cama. Bájala. Vela sacando. No soy tonto, ¿eh? Sí sé. Ahora sí, pueden probar de esta. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De dónde lo muerdo? Esta cosa huele bien rico y lo quiero morder todas las piezas. Porque la barbacoa para mí es algo muy especial. Eso me hace levantar a las 4:30 de la mañana para llegar aquí temprano. Sí, ahorita me toca probar esta barbacoa recién salida del horno fresca. Así que este animal lo mataron ayer, lo cocinaron toda la noche y acaba de salir del horno. ¿De cuál parte me recomiendas tú? Espinazo. Aquí, Esta parte. aquí. Eso, ándale. Está bien caliente. Y desecha. Está bien cocida. Mira. La carne del hueso, o sea, el hueso se deshace solo. O sea, todo está bien cocido. Miren esta carne. Vamos a probar. Es mi primera vez probando carne aquí en Hidalgo. Y probando carne saliendo del horno así. Así que aprovecho. Hombre. Esas son las campanas de la iglesia. O sea, no necesitas usar tus dientes. La carne está bien suave. Nada más lo pasas y ya. Eso es todo. Eso es riquísimo. ¿Puedo quedar? Tú agárrale. Te agarran a tablazos. Muy rico. O sea, vale la pena esperar toda la noche y levantar a las 4 de la mañana para probar esta carne. Buena como tu hermana. Mira, el consomé es la mejor cosa que lo acompañas. ¿Sí subiste la barbacoa? Comiendo tus tacos a la mañana. Pues sacan las cosas del horno. Ya casi terminamos aquí sacar toda la carne. Y empiezan a ponerla aquí. En esta cosa para que se vayan a vender. La grasa del borrego.
Quién sabe, pero aquí en México a la gente le gusta el consomé con grasa. Todo lo que hace daño nos gusta. ¿Quieres que te ayudo? No, es que entre dos personas nos apendejamos. Es mejor un pendejo solo. Todo listo para que la gente desayune un desayuno riquísimo. Quiero decir muchas gracias al señor Carlos para enseñarme el día de hoy algo nuevo. Y fue algo muy diferente que lo tenemos en los países árabes, una experiencia totalmente diferente. También los dejo todos los redes sociales del señor abajo en la descripción y su número de teléfono también que quieren comunicar con él. Una barbacoa tradicional, así de un horno muy tradicional. Pues les agradezco mucho por su tiempo y por su trabajo, porque te salió muy rica. Y yo siempre quería tener un suegro que vende barbacoa. Ay, Para comer barbacoa gratis a la Barbacoa mañana. Porque esa es mi comida favorita. Así que ojalá que han gustado este video y vieron cosas nuevas. Y pues en mi canal van a ver experiencias diferentes y así. Así que no se olviden de dar este video like y suscríbanse y activan la campanita porque vienen unos videos muy chidos. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? vamos a Vender la barbacoa. a comercializarla. Sí, así que vamos a ir en otro video para vender la barbacoa. Así que cuídense mucho. Los amo a todos y nos vemos pronto. Así que, adiós. Camellos. Miren nomás. Miren esto. Así. Escúpelo. No hay palabras. Es puro comer. Hay una hay una frase que le dicen, un gordito de risa es mejor de un flaquito de lástima. De lástima. Así que siempre soy gordo y sexy. Y no se pierdan en el próximo capítulo, donde nuestro camello venderá la barbacoa en el Tianguis de la Barbacoa en Actopan, Hidalgo.